Bien, nos encontramos en una edición más. Hoy nos tomamos un café entre profes. César Leandro desde Costa Rica y su servidora Cristina Estrada desde El Salvador. Hoy vamos a conversar sobre algunas noticias que nos han llamado la atención referentes al mundo educativo. Noticias que pues no dejan de sorprendernos, pero algunas también nos dan como un poquito de esperanza de cómo los sistemas se pueden estar desarrollando para un mejor futuro en educación. Hola César, ¿cómo estás? Cris, un placer saludarte, qué gusto estar otra vez acá compartiendo y bueno, viendo ahí tendencias de noticias que llaman mucho la atención y creo que es un espacio interesante para compartir, para empezar este camino de nuevo. Entonces, no, un gusto saludarte, un gusto estar otra vez por acá conectados. Buenísimo. Y bueno, tenemos algunas cuestiones interesantes, por ejemplo, hablando acerca de las tendencias. Yo creo que lo educativo siempre se mantiene en tendencia, pero este 2026, si bien ya llevamos 4 meses y el tiempo se está yendo con mucha prisa, seguimos hablando de estas tendencias y pues Infobae publicaba recién una nota acerca de cómo se empieza a desarrollar este hilo educativo en el que se analiza la consolidación del aprendizaje híbrido inmersivo o el saber physical, como le llaman, y el auge de las microcredenciales como respuesta al mercado laboral y también al rol de la inteligencia artificial como un tutor personalizado. Esto de las microcredenciales, yo lo he escuchado en los últimos 2 años, quizás lo he escuchado un poquito más. Sí me pregunto por qué de pronto las universidades no las han podido implementar. Estamos en una época quizá donde el aprendizaje se busca que sea más rápido para poderse insertar laboralmente de forma más pronta y las microcredenciales son una muy buena opción para eso. ¿Qué opinas, César, sobre esta tendencia educativa? Sí, yo creí que iba a ser un poquito digamos, más normal o más del día a día después de la pandemia, ¿verdad? Porque realmente tiene muchas bondades. De hecho, nosotros iniciamos en esto también eh, durante la pandemia, ¿verdad? Cuando estábamos en la maestría. Pues yo sí creo que es una propuesta que tiene mucho potencial. Por ahí estaba leyendo la noticia. Te comento, nosotros, por ejemplo, en la universidad, en la UTN, donde estoy también trabajando, nosotros sí mantenemos hibridación en los cursos. Entonces, ya, los estudiantes, por ejemplo, en el área de humanidad ya tienen como focalizados ese esquema de hibridación, ¿verdad? Eh, es muy interesante. Sí, sí no había escuchado el término como tal, así como lo estabas planteando, que es bastante interesante. No sé si profundizaste más en la noticia y por dónde va un poco el asunto, pero sí me gustó mucho, me llamó mucho la atención el concepto. Sí, yo creo que el mismo enfoque que se le está dando y que también es una oportunidad educativa es en funcionar también con créditos educativos específicamente. Y a la larga lo que se está buscando es que dentro de estas tendencias la educación sea impulsada por la tecnología, pero con un muy buen desarrollo de las habilidades humanas porque se espera que la educación pueda llegar a ser más flexible, más humana precisamente, pero que también tenga una característica de sostenibilidad y se centre en el aprendizaje continuo. El ser humano por naturaleza siempre se mantiene en constante aprendizaje y quizá pues ver las microcredenciales como una posibilidad incluso de que las personas que ya se encuentran laborando también puedan seguir formándose es una muy buena opción para las instituciones. Además de que se genera una identidad educativa en la persona de querer voluntariamente adquirir conocimiento. Y esto es una de las oportunidades que dan las microcredenciales enfocadas obviamente al aprendizaje a lo largo de la vida, con lo que se prevé una transformación clave en la educación. Así que esto es muy positivo, pienso. Sí, sí, 100% y de acuerdo. E interesante porque
instituciones lo tienen como más habituado, ¿verdad? Eh, no sé, por ejemplo, en Costa Rica hay por ahí una universidad privada que está muy de tendencia, digamos, a buscar esta hibridación, que para muchos Ujú. chicos es como muy sencillo de adaptarse. Yo creo que nos cuesta más a los más grandes, pero para los chicos es un mundo mucho más práctico y les permite ir avanzando. Creo que al final es una buena oportunidad, ¿verdad? Incluso las fronteras que abren este tipo de opciones, ¿verdad? Que no Total. limitan, no se limitan a un entorno país, puedes ir más allá, de repente puedes estar eh, generando, viendo información o conociendo o formándote en entornos que bajo un entorno físico eras casi técnicamente imposible, ¿verdad? Fíjate qué interesante lo que mencionas porque eh, pues estamos más ambientados quizá al decir el teletrabajo o estos nómadas digitales que pueden estar trabajando desde cualquier parte del mundo, pero qué tal si empezamos a ver la formación como que justo tú la puedas adquirir, estés donde estés, mientras tengas el deseo de aprender una nueva skill, una nueva habilidad que te abra las puertas para tu crecimiento profesional y también personal. Eso sería muy bueno, que se creara una cultura de aprendizaje, eh, pues sin fronteras, ¿no? Así como igual nuestro lema lo plantea, una educación sin fronteras. Totalmente, totalmente. Ligado, digamos, a eso también diría yo que el cómo llegar también a muchas zonas o regiones también que no tienen tal vez tanto acceso. Por ejemplo, experiencias de algunos de mis estudiantes de la universidad vienen de lugares lejanos, ¿verdad? Para llegar a la universidad los costos son muy altos. Claro. A veces es más sencillo tener una buena conexión a Internet, puede ser un poco más económico que tener que trasladarse, atravesar medio país para poder llegar a la universidad, recibir unos cursos, volver. Y también económicamente es una de las ventajas que tendría el tema como tal. Ojalá que Claro. nuestros países, nuestros gobiernos también reaccionen a este tipo de mejoras. Por Sí, ahí no sé total. si escuchaste, lamentablemente, digamos, en Costa Rica a veces pasan cosas que no te asusta también, pero por ejemplo que nosotros tenemos el Instituto Nacional de Aprendizaje, que es Ujú, un ente de formación técnica para estudiantes que eh, quieren realizar una formación técnica en diferentes carreras y ellos tienen una propuesta, digamos, a nivel de inglés bastante interesante, bastante buena, pero a nuestro gobierno se le ocurre la genialidad de hacer una alianza con Open English para tener profesores ya. Entonces, les resta un poco de mercado al mercado físico, pero también ujú. está abriendo una plataforma virtual, invirtiendo una cantidad de dólares interesantísimos, pero uno dice, bueno, ¿será la mejor propuesta o no? Solo evaluándolo, pero pareciera que las tendencias van por ahí, ¿verdad? Entonces, es más Sí. económico a veces un tutor virtual, de hecho lo es, Ujú. un tutor físico. Ahí está en valorar, digamos, el impacto en el tema de aprendizaje que se puedan lograr en estos tipos de actividades formativas, ¿verdad? Entonces, muy Claro. interesante porque ya uno empieza a ver unas tendencias inversiones más grandes en este tipo de herramientas. Habría que medir ya también el impacto de los resultados, ¿verdad? Que vayan teniendo estas dinámicas. Te cuento también que estaba leyendo una noticia que la publica La Jornada, este periódico digital, menciona que en un estudio de la UNESCO, 14% de los estudiantes con discapacidad o en educación especial abandonan las aulas, es decir, que cada año 1 de cada 6 estudiantes con discapacidad logra ingresar a la escuela, pero luego la abandona. Eh, en este mundo que tal vez nos está uniendo más por medio de las tecnologías, de la inteligencia artificial y todo, pero que físicamente si tienes una condición, el sistema no está supliendo esas necesidades que tiene este sector y que no es menos. Ahí mencionan el 14% de los alumnos con discapacidad, es un porcentaje altísimo. Eh, Claro. entonces, creo que entra ahí un poquito el tema
de cómo la tecnología podría también o acercar o desvincular también, porque de Sí, repente a veces, igual cuando hablamos de accesos, de posibilidades, pero en este caso en particular, personas con alguna condición, sí genera realmente un análisis alarmante. Yo no sé, digamos, en El Salvador, si ustedes, por ejemplo, aquí hay una ley, la 7600 que tiene que hablar, que habla de la inclusión educativa, de todo lo que tiene que ver con el tema de inclusión en general, que muchas veces se queda en el papel, ¿verdad? Y cuando realmente hay que ponerla a funcionar es cuando se dan este tipo de cosas, ¿verdad? O qué tanta atención le estamos prestando a una población que está dejando el sistema y no evaluamos cuáles son las razones. O tal vez cómo la tecnología también podría suplir en algunos momentos para estas poblaciones. Yo creo que es un tema interesante y es un tema que podría ser más bien para incluir y no para que sea excluyente, ¿verdad? sí, hay algo interesante, es que como muchos temas suele hablarse, pero no suele haber una especie de programas ni de inversión que verdaderamente se ocupen Sí, del sí, sí, tema. totalmente. Creo que es una de las barreras que se generan y que hay que ver cómo se minimizan. Algo que decías es importante, la inversión, ¿verdad? A veces las prioridades en educación, de las inversiones en educación no están alineadas con las necesidades reales que tenemos a nivel de la población educativa, ¿verdad? Sobre todo los que están lejos de la periferia, la parte central de nuestros países, son los que más impacto negativo tienen, ¿verdad? O porque no tienen suficiente acceso a recursos, pero creo que esto es una línea en donde realmente como seres humanos tenemos que analizar y pensar, ¿verdad? Hay eh, muchos elementos que llaman la atención de por qué no estamos llegando ahí. Pareciera que no es como una prioridad, ¿verdad? Hablamos mucho del tema de incluir y todo, pero requiere también una inversión. Y hablando del tema de la tecnología y de las cercanías que tiene el tema de la inteligencia artificial y de la hibridación de los sistemas, de buscar estrategias de cómo sostener, de cómo mantener, pero pareciera que no va por ahí en las prioridades, lamentablemente. Creo que incluso en nuestros gobiernos no hay tanta participación de personas con alguna necesidad especial, ¿verdad? Uno no ve, entonces el sistema está muy limitado. Y esta noticia que estabas mencionando, pues evidencia un tema importante a analizar. Eso creo que es básico cuando hablamos de temas de educación, cuando hablamos de cómo está creciendo el mundo a través de la inteligencia artificial, de acercar, pero hay poblaciones que están quedando excluidas en el sistema. Entonces, ¿cómo volver para que eso realmente sea funcional? Es un reto interesante. Yo creo que, y ahí viendo, digamos, dentro de algunas de las noticias que vos compartías, eh, hay mucha información, mucha tendencia que nos llama a nosotros a analizar con mayor certeza, con mayor convicción de que hay una necesidad sobre la cual hay que tener que trabajar. Por ahí me encontré una noticia que eh, más que noticia, lo vi como una anécdota y a partir de ahí me interesó buscar como información. Y es la escuela o el colegio de Elon Musk, que sentía que el sistema educativo actual no le estaba dando las herramientas necesarias que requerían sus hijos para el tipo de formación que requiere el mundo en estos y en los próximos años. Entonces crea su propia escuela o su propio colegio centrado, digamos, o paralelo a su negocio, a su empresa, que quiere conquistar el espacio, ¿verdad? Ahora, un poquito va por ahí la Con el línea. SpaceX. Entonces, es una escuela centrada en mucha matemática, en mucha ciencia, en mucha inteligencia artificial. Entonces uno dice, wow. Porque también hay que ver los que van marcando la pauta de la tecnología, de alguna otra manera nos van diciendo hacia dónde va
el las planeta. Uno podría tendencias. decir, no, no quiero eso, voy por otro lado, pero la tendencia va por ahí, la inversión económica también. Entonces, como digamos, muchos, me di a la tarea de buscar, y si hay muchas personas de poder adquisitivo alto que están creando sus propios entornos educativos porque el sistema ya no está satisfaciendo las necesidades. En Costa Rica, por ejemplo, leía que la Universidad de Costa Rica ahorita está tratando de abrir carreras más cortas, porque también eso es otra, ¿verdad? Pareciera que entre más años en la U es mejor la formación, y eso es un mito, ¿verdad? Porque Ujú, la formación no la da la cantidad de años, sino más bien el impacto fuerte que tiene la educación como tal. Y está claro, buscando la universidad eh, formar profesionales de acuerdo a las necesidades del mercado con grados más flexibles y más cercanos a los estudiantes. Y creo que al final eso es importante porque muchas veces nuestras carreras se han quedado estancadas en temáticas que ya no responden a nuestra realidad actual, ¿verdad? Entonces hay que mover las ramas en las universidades, y a veces cuesta mucho en una universidad tan tradicional académicamente y tan buena, no quiere dejar lo que estaban haciendo, pero el sistema actual nos mueve a eso. Y me llamaba la atención lo que Elon Musk estaba haciendo con su escuela, porque busca eso, ¿verdad? A veces uno mismo dice, "Oh, pucha, lo que le están dando a mis hijos o a mi hijo funcionará, le va a funcionar, le hace falta algo, ¿qué más?". Y a veces uno mismo piensa, tal vez si le metiéramos un poquito más de eso. Es como una receta, ¿verdad? Que usted dice, "Esta es sí, mi receta tiene este punto y funciona bien". Pero entonces, cuando el sistema no me provee ese, ¿cómo se llama? Ese alimento o ese condimento, no sé, tengo que buscar la forma de plasmarlo. Habría que ver, ¿verdad? Pero es interesante que la gente que tiene muy claro hacia dónde quiere llevar sus negocios, su expectativa, también necesita formar en esa línea, ¿verdad? No sé si coincides conmigo, pero de repente sería maravilloso que yo poder sí, crear una sí escuela coincido. que responda Sí, a necesidades de formación que uno dice, claro, hay falencias ahí. claro, coincido totalmente. Con quien no coincido mucho quizás es con el señor Musk, porque así me preguntaría si así como prepara los entornos para hacer negocios, también se considera la humanidad en la formación que ofrece. Porque también nosotros estamos inmersos en un mundo donde de pronto lo económico prima más que lo humano, y eso nos tiene como nos tiene. Pero sí me parece súper interesante, y a la larga es un llamado que siempre se suele hacer en las instituciones educativas, el mantenerse cerca de la empresa para saber cuáles son las necesidades, porque una de las principales trabas que hay es que el estudiante siempre dice, bueno, ¿para qué estudio? Sí, es muy probable que no encuentre trabajo de lo que estoy estudiando. Y si lo encuentran, pues lamentablemente en muchos países latinoamericanos la remuneración no es acorde a la preparación. Pero si nosotros sabemos qué es lo que están necesitando las empresas, cuál es la visión de ellos, creo que sería más factible poder preparar a los estudiantes en esta línea para también garantizar que ellos tengan una posibilidad de emplearse dignamente, pero también con la idea de explotar toda su capacidad, su creatividad laboral a través del desarrollo de las habilidades técnicas y también Me fui por el blandas. lado de Elon Musk con un par de noticias ahí, y estaba viendo que en Neuralink, que es su laboratorio ahí centrado en el cerebro y en ese sueño de los humanos de poder ser inmortales, y de tener esa inmortalidad. Pero estaba viendo que la implantación de chips, obviamente en temas de salud, que uno dice, wow, es una maravilla, pero posiblemente en un hombre de negocio, esos no tengo ni la menor idea de lo que puede equivaler Pueden para hacer, tener acceso, ¿verdad?, a ese tipo claro. de tecnologías. Pero bueno, eso es como los celulares, ¿verdad? Que de repente cuando empezaron los celulares y era obtener un celular, en mi época juvenil, era técnicamente imposible, ¿verdad? Era el lujo de muy pocas personas, pero pasaron muchos años para poder que la gente tuviera acceso a un aparato. Y a un aparato Ujú. tal vez no tan sofisticado, pero a un aparato. Entonces, Y era me caro. llamaba mucho la atención, digamos, sí, sí, con Neuralink, porque lo que están buscando es cómo
a través de la inteligencia artificial y del sistema de cómo funciona el cerebro pueda interactuar con una máquina, ¿verdad? A través de chips y me parece interesante en el tema de la salud. Otra vez, es el paréntesis enorme decir, ¿para quién? ¿Quiénes van a ser los impactados o los beneficiados de ese Yo sistema, creo verdad? que en los próximos años vamos a empezar a escuchar más sobre este tipo de noticias. Ahorita se nos están haciendo como muy impresionantes, como tú dices, hace años, las cosas que nosotros ahora consideramos nuestro día a día, hace tiempo pues lo veíamos como imposible que sucediera. Esto no me extrañaría que en menos de 5 años nosotros estemos desarrollando otro tipo de tecnología. Así que la educación siempre tiene que ir enmarcada en cómo se va a involucrar en esto, porque hay que entender que en los últimos 20, 30 años la tecnología ha avanzado de tal manera que es imposible detenerla, o nos subimos al tren o nos pasa por encima. Sí, eso es inminente y yo diría que sí, 5 años. Yo diría que el 2030 es un año clave para empezar a ver una serie de modificaciones, de cambios, eh, de promesas no cumplidas con la Agenda 2030, ¿verdad? Que termina siendo también algo complejo, pero que también ya incluye el acceso a las tecnologías y el acceso a Internet. No habla de acceso al AI como tal, porque Uh no -huh, estaba contemplado en su momento, pero que también son muchas las necesidades que hay y al 2030 no vamos a lograr ninguno o muy poquitos de los compromisos para esta agenda. Entonces sí creo que dentro de otro punto vamos a tener como muchos cambios que se nos vienen en tema de tecnología y sobre todo en educación como tal. Yo claro, creo que en la educación he notado, digamos, en algunas tendencias, digamos, eh, de buscar cómo ir moviéndonos a un campo más cercano a lo que viene. Pero también hay universidades, como ir al campo de las universidades, donde no están visualizando los cambios que se nos vienen. Eso que decías vos, si ahí va el tren, yo no me subo al tren, pues me voy y chao. Igual va a pasar con los sistemas educativos. Creo que con la inteligencia artificial estamos logrando que haya incluso tutores virtuales, que estudiantes, por ejemplo, puedan plantear que le entienden más a una inteligencia artificial uh -huh, que a su tutor físico, ¿verdad? O le creen sí, claro, más. Si el profesor me dice esto, hoy lo consulto con el tutor virtual. Ahora, puede y ser una sucede. estrategia buenísima, bien utilizada, ¿verdad? Que ese realmente, ese componente de inteligencia artificial realmente sea desde la ética un elemento que pueda ayudar, ¿verdad? Y no confundir. Claro. Pero es una realidad. Puede ser que me explique mejor matemáticas que un profesor. Es muy probable, no, no, o sea, no nos podemos cerrar a la idea. Yo como profesora, te seré honesta, quizá el fenómeno que observo y con el que yo no estoy de acuerdo es que el estudiante ahora tenga demasiada prisa por tener un título y descuide su propia calidad de aprendizaje. Eh, he visto, por ejemplo, muchas que se hacen a base de IA, ahora incluso están haciendo hasta los test de esa forma. Entonces, aquí, con relación a lo que hablamos, leo también que la UNESCO en los últimos tiempos, ya cuando vieron que surge la inteligencia artificial, y tú muy bien lo dices, no se había considerado en la Agenda 2030, pero ahora están muy activos en la promoción de alfabetización mediática, y eso es muy importante, o sea, la alfabetización mediática, la informacional, en el contexto de la inteligencia artificial, definitivamente es algo que tiene que existir, porque lo que tenemos ahorita es que ha venido esta herramienta en el camino, hemos aprendido a usarla y ojo que también han salido muchos pseudo expertos en inteligencia artificial que enseñan la parte técnica del proceso, pero están descuidando la parte ética, están descuidando la raíz de cómo poder manejar mejor esta herramienta. A mí en lo personal me gusta muchísimo la inteligencia artificial. En mi práctica educativa yo trato de mantenerme a la vanguardia y probar herramientas, conocerlas, porque eso también me sirve a mí para conocer qué es lo que los estudiantes están haciendo o con qué herramientas pueden interactuar. Y una vez que eso ha sucedido, pues la idea es sentarnos con ellos
platicar con ellos y decirles, ok, esta herramienta te puede servir para esto, pero lo que yo requiero de ti viene encaminado a esta parte. O sea, que vean la inteligencia artificial como una herramienta y no la vean como el todo. Si se ve como el todo, tanto docentes como estudiantes vamos a ser reemplazados. En el simposio recién en el que participamos, justo en una de las participaciones, yo mencionaba que hemos pasado más pendientes de pensar que la inteligencia artificial va a sustituir a los profesores, que nos hemos descuidado, que en realidad está sustituyendo a los mismos estudiantes, porque ahora parece que la vinculación educativa se está haciendo unidireccional. Tienes a un docente que está con el interés a una audiencia ausente, que simplemente está tratando de facilitarse la vida, de salir del paso, utilizando esta serie de herramientas. Entonces, la UNESCO ahora está enfocada en el desarrollo de competencias digitales, en la alfabetización mediática informacional, pero con un enfoque crítico y también que se aprenda a navegar en estos entornos en línea de forma segura, porque esto es otra cuestión que nos atañe con la inteligencia artificial. Y por supuesto que sea responsable y que sea garante de la generación de confianza en estos ecosistemas informativos y de tecnologías digitales. Sí, sí, totalmente. Yo creo que es muy interesante el tema y muy amplio. Yo creo que al final hay una enseñanza en todo lo que está ocurriendo ahorita y es eso mismo, digamos, no es tanto la premura o la inmediatez por lograr las cosas o por el conocimiento, porque ahorita todos, sobre todo en las poblaciones jóvenes, las que tenemos sobre todo en las universidades, quieren todo rápido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logro una carrera más rápida? ¿Cómo logro, o sea, porque la misma tecnología nos lleva a eso, ¿verdad? A soluciones rápidas, a resolver rápido, que tal vez es el falso engaño a través de la inteligencia artificial que se nos hace, ¿verdad? Que de repente ahí tenemos todo rápido, a un clic, pero no nos damos a la tarea de saber si hay verdad en lo que está pasando, porque muchos de las noticias que vemos y que leemos tienen algo de fake news, todas, por ahí. Algún gancho Hay de un fake news sesgo tienen siempre, para, claro. sí, entonces la próxima semana con suerte tenemos una propuesta que te va a encantar, ahí te voy a estar contactando para ver qué te parece. Excelente, Pero sí, buenísimo. un placer volver por acá y creo que al final nos encanta esto y vamos a seguir compartiendo ideas. Ojalá que mucha gente también nos comparta ideas, noticias interesantes. Sí, sería muy bueno también conocer las experiencias de la red de profesores. Queremos irlos escuchando y abriendo este camino que el café ya no sea entre dos, sino que podamos ser una comunidad de profesores. Así que gracias Esa es la idea. por la sintonía. Gracias, César. Saludos hasta Costa Rica. Saludos, muchas gracias. Buenas noches.